Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Disculpad estos problemas técnicos de última hora que hemos tenido, que pese a que hemos estado tarde haciendo varias pruebas en las que todo ha salido perfecto, pues bueno, pues estas son las cosas que pasan a veces. Nada, os estaba comentando que, bueno, como ya sabéis, pues esta tarde estamos aquí, bueno, José Luis, que ahora os presento, y yo, para hablaros de ahorro y de fotovoltaica, ¿de acuerdo? Mi nombre es María Rosa de la Iglesia, soy arquitecta y socia cofundadora del despacho RC Arquitectura y bueno, en el estudio estamos especializadas en edificios de consumo casi nulo según el estándar Passive House. Llevamos ya 10 años trabajando este estándar y este tipo de edificios. Y bueno, en la actualidad pues tenemos 5 viviendas certificadas ya, tenemos otra en camino que nos dijeron la semana pasada que estaba todo ok y estamos a falta un poco de todo lo que es los últimos papeleos y trámites y otras 8 viviendas por lo menos en proceso de certificación. Por lo tanto, tenemos experiencia y la verdad es que es algo con lo que disfrutamos mucho. Esta serie de webinars que hemos iniciado con José Luis esta tarde las estamos realizando porque con motivo del 10º aniversario de nuestra especialización en Passive, pues lo que estamos haciendo es, bueno, este año hemos sacado una serie de servicios y de productos que podéis visitar en nuestra página web y allí los veis, con los que lo que queremos es un poco suplir todos los deseos, las necesidades y salvaros de todos los miedos que muchas veces tenéis cuando iniciáis el proceso de una obra nueva o de una reforma o rehabilitación de una vivienda unifamiliar. Por ejemplo, bueno, tenemos, echadle un vistazo cuando podáis, una cosa es vamos, si veis lo que es la casa RC, que básicamente pues tiene certificación Passive House, que tiene preinstalación fotovoltaica, que además es un servicio integral de todos los servicios técnicos que se requieren para pues, todo lo que es el proceso de que se inicia el proyecto de la vivienda hasta que se entrega llave en mano, incluso posteriormente. Y además hemos también creado unos paquetes que se llaman Casa Tesla, Casa Conectada y Casa Segura, con los que también pues eso, pues queremos un poco ayudaros a conseguir pues el tipo de vivienda que todos deseáis y que todos buscáis cuando trabajáis, bueno, cuando empezáis a desarrollar y a pensar en vuestra casa de vuestros sueños. En este caso, esta tarde lo que vamos a hacer es profundizar un poquito en algunos de los servicios y de las instalaciones que contiene la casa Tesla. Y para eso está aquí conmigo José Luis. José Hola a Luis, todos. José Luis Muchas gracias. Martínez, que es el delegado de Ensaco en Madrid. Ensaco es una ingeniería y es una empresa que además de proveer los servicios de ingeniería, los servicios técnicos, también hacéis instalaciones, ¿no? Es decir, Exacto. que no os limitáis solo a lo que es el tema técnico. Así es. Por lo que conozco de vosotros, lleváis más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, ¿no? Exacto. Sí. Y además también, bueno, pues estáis especializados también en temas de eficiencia energética, de confort, ¿no? Y de Exacto. automatización, Y creo. ahorro. Y al final, ¿qué es lo que todos queremos? Exacto. Salvar. Y ahorro, Sí. eso es, que es de lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, estáis también muy focalizados, que en eso nos parecemos también, por lo que yo creo que, vamos, por eso encajamos bien y por eso estamos un poco en esta sinergia que estamos creando en todo lo que es el ofrecer productos llave en mano y además el acompañamiento integral a lo largo de todo el proceso, ¿no? Exacto. Y Vamos. sobre todo de viviendas passive house y Mm, muy eficientes, porque al final, algunas que con el sombreamiento, todos los equipos que tiene la vivienda, sí, pues vayan al unísono y, pues, la persona se preocupe lo menos posible. eso es. ¿Vale? Además, aquí, bueno, de hecho, como decías que también el tema Passive House y tal, hoy estamos retransmitiendo desde vuestro showroom en San Sebastián de los Reyes, que además, bueno, de implementar todo todo con lo que trabajáis en cuanto a instalaciones, automatización, etcétera, también tiene el certificado Passive House, ¿no? Exacto, O así sea es, que, ahí lo tenemos precioso, que lo para, hemos sacado de la pared para, para poderlo para verlo, enseñar. ¿no? Para Claro, poder lo verlo. tendríamos que poner aquí al lado del poto. Bueno, pues entonces eso. Como veis, pues eso, al final las sinergias entre técnicos pues, se crean también pues porque hay muchas cosas en las que bueno, pues nos sentimos cómodos y en las que los dos enfocamos de la misma manera cuál es el trato al cliente y cuál es un poco la manera en que creemos que deben hacerse las cosas. Exacto. El objetivo de este webinar es básicamente pues hablar sobre todo de un poco
qué es una instalación fotovoltaica, por qué resulta interesante o por qué podría resultar interesante el implementar este tipo de instalación en nuestras viviendas. Y bueno, y un poco no vamos a profundizar mucho en temas técnicos, ni muy técnicos, pero sí queremos dar una visión global de este tipo de instalaciones y, bueno, y de cómo es su funcionamiento, por qué resulta interesante, etcétera, etcétera. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿vale?, con la charla y sobre todo, muy importante, cuando tengáis dudas o consultas o preguntas, pues al chat, ¿vale? En el chat nuestros compañeros pues van a estar ahí pendientes para un poco recopilar las preguntas que hagáis y al final de nuestra charla pues resolver pues todas las que podamos resolver en el tiempo que nos queden, los minutos que nos queden, ¿vale? Bueno, pues empezamos. A ver, por una parte, y vamos a empezar con lo más general, es decir, Sí. ¿qué es una instalación fotovoltaica? ¿Por qué puede resultar interesante el realizar instalaciones fotovoltaicas en nuestras viviendas? Ahora mismo, pues bueno, las instalaciones fotovoltaicas al final, genéricamente, lo que queremos hacer es obtener energía eléctrica a través del sol. ¿Vale? Eso es. Entonces se suelen colocar pues, en tejados, pues, bien sea la cubierta de la vivienda o incluso en zonas aledañas, porches o zonas para pues, pérgolas bioclimáticas o zonas donde quieras, digamos, aprovechar esa luz solar que tiene. Hay clientes que incluso pues, en el terreno que tienen pues, se ponen ahí sus placas fotovoltaicas. ¿Por qué hacer una instalación solar fotovoltaica? Pues bueno, la mayor parte, bueno, todos en nuestras viviendas utilizamos energía eléctrica, con lo cual vamos a intentar, como son instalaciones que duran muchísimos años, o sea, más de 25 años, con garantías y muchísimo más, vamos a intentar generar esa energía renovablemente, como es este tipo de instalaciones, y beneficiarnos de lo que tenemos, y además muy abundante en España, que es el sol. Entonces, pues bueno, creemos que además, más aún, es necesario para todas las viviendas el contar con ese aporte de energía. Y aquí venimos a resolver pues, un poco las dudas más comunes que solemos tener en este tipo de instalaciones. Sí, es cierto lo que dices, que al final siempre tenemos superficies muertas en nuestros edificios, como son las cubiertas en muchos casos, pues los típicos techados para los coches o cosas así, que sí que es verdad que se les puede sacar provecho si colocamos una instalación de Exacto. placas, Y ¿no? además da sombra Que en además genera algunos de sombra, sí. estos, con lo cual, pues un 2 por 1. Por eso, que sí que es verdad Sí, que sí. ahí sí que nos sirve para un poco sacarle provecho a todo ese espacio. Perfecto. Y hablando de eso, como hablábamos antes, que al final estamos todos especializados en tema pasivo, en edificios de bajo consumo de energía, ¿por qué puede resultar más interesante una instalación fotovoltaica en una casa Passive House, o sea, en un edificio que tenga esta certificación? Es muy buena pregunta. Al final, la mayor parte de las casas pasivas suelen tener, bueno, todo lo que tienen normalmente suele ser eléctrico. Si tienen aporte energético activo, me refiero, de energía activa, suele ser pues una aerotermia, normalmente, un recuperador de calor y evidentemente pues todos los electrodomésticos, etcétera. Es decir, toda la energía primaria que se utiliza es eléctrica. Con lo cual nos interesa generar cuanta más energía fotovoltaica posible, mejor, para intentar pues eso, disminuir nuestra huella y a ser posible, incluso nosotros tenemos muchos clientes que dicen, yo es que no quiero gastar nada de nada, o sea, consumir lo mínimo posible en la red. Entonces, pues bueno, por filosofía hay algunos que dicen, no, pues yo quiero que sea pues, más rentable o el periodo de amortización reducirlo lo máximo posible. Pero bueno, la idea de que sea Passive House, o sea, de hacerlo en las Passive House, es porque eh, prioritariamente casi todo es eléctrico, por no decir todo. O sea, al final veo que hay dos puntos, es que prácticamente todo es eléctrico, casi todo, que es verdad que eso es característico de las Passive House. Y últimamente también pues de las casas que cumplen con código técnico, que no llegan a ser passive, pero que sí es verdad que ya van implementando todas la aerotermia, que es algo Exacto. bueno, que la aerotermia, esto ya lo hablaremos otro día, la aerotermia donde más partido se le saca es en una casa eficiente también, más que en una casa convencional, o Así sea, es. es donde resulta más rentable.
Y luego también está el tema, ya aparte de que todo sea eléctrico, que realmente en una passive house sí que podríamos llegar a prácticamente independizarnos casi, porque los consumos, o sea, la energía que necesitamos para ello pues es menor, es decir, Así que es es, como más provecho se le saca, ¿no? Ahora hablaremos de exacto. eso después. Y además hay como, bueno, vosotros en tema de certificación, pues House Mm. Plus, Ah, bueno, sí, también. Premium, porque al final pues puedes producir incluso 5 veces más de lo que realmente estás consumiendo. Entonces, bueno, Sí, es con las una... ventajas que eso puede conllevar, que ahora también veremos qué pasa con lo que sobra, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, pues al final nosotros creemos que para aprovechar lo máximo posible, pues tienes que, pues bueno, tener una vivienda conectada. Pero bueno, Mm. eso Sí. lo... Ahora sí, eso es, de eso quería comentar ahora, que incidís mucho vosotros en el saco cuando hablamos ahí, pues eso, entre nosotros, para un poco ver cómo implementar todos vuestros sistemas en lo que es, en nuestras casas, en la importancia del control y de la automatización, es decir, de lo que es la instalación fotovoltaica, para que todo fluya mejor, para que se le saque más rentabilidad. No sé, cuéntanos, ¿para qué, por Exacto. qué es importante el tema de la automatización? Pues al final el sol sale a unas horas y se pone a Sí, es lo que otras. Al tiene, sí. final tú tienes, y unos días pues hay nubes y no tienes la producción que quieres. Entonces, realmente lo que nosotros abogamos es porque toda producción, o sea, toda instalación de fotovoltaica lleve asociada a un control automático. ¿A qué nos referimos con eso? A que si tienes suficiente producción solar, lo sepa tu sistema para dedicar esa energía a hacer agua caliente, incluso subir la consigna de agua caliente, pues como si tuvieras una batería, por así decirlo. Todo, bueno, pues puedes hacer más ventilación o puedes forzar la vivienda a que haga cosas y aproveche esa energía, porque al final toda esa energía que estamos obteniendo del sol normalmente la gente se suele poner su instalación tonta, por así decirlo, o sea, está produciendo y si tú lo aprovechas manualmente, pues bien, como por ejemplo encendiendo el aire acondicionado o haciendo cosas así, pues bien, pero lo suyo es que la propia casa sepa, pues mira, hay más de... Y además el usuario lo puede hacer con la aplicación que nosotros ponemos, que toda la vivienda está bajo una misma aplicación, que esa es otra de las cosas que es interesante. Ellos mismos pueden decir, pues si la producción fotovoltaica supera los 2 kilovatios, ponme en marcha el agua caliente sanitaria. Si supera tanto, pues cárgame el coche y cárgamelo tanto tiempo. Entonces, bueno, pues un poco esa es nuestra filosofía, porque es la forma de que mientras está el sol produciendo, o sea, dándonos energía, rentabilicemos nuestra inversión. Pero entonces hay riesgo, si no se automatiza de esta manera la instalación, existe el riesgo de que en determinados momentos se pierda parte de la energía o no Claro, se aproveche o qué. exacto. Entonces, tú puedes tener una instalación pues, con mucha producción. Imagínate que ponemos que estamos en invierno. El sol nos empieza además de a calentar, que podemos subir se nos suben automáticamente, entra el sol, todo perfecto. Tenemos que aprovechar ese sol para meterle calor a la vivienda, porque al final ese calor es gratuito, ¿vale? Si esto no lo hacemos y dejamos pasar, pues bueno, puede estar el sol calentando un poco nuestra habitación, pero en cuanto ya baje el sol, vamos a necesitar tirar de aerotermia, tirar de tal. Entonces ahí es donde vamos a tirar de red, que es lo que hablamos, o Sí. sea, de la comercializadora. Entonces, en ese aspecto, si nosotros no hemos automatizado, no hemos aprovechado esa energía, lo que hemos hecho ha sido el excedente que teníamos verterlo a la red, ¿vale? Con lo cual, y además, pues con las compensaciones que se tienen, etcétera, que es en la hora, estamos perdiendo todo el potencial que tenemos. O sea, nuestra rentabilidad se va, pues, de Cógelo lo que si podría quieres. ser de lo que puede ser 7, 10 años,
se nos podría ir a 12, 15 porque no estamos aprovechando. O sea, que no solo que no aprovechemos adecuadamente la luz solar, sino que, claro, lo que no hemos aprovechado en ese momento, pues es lo que vamos a tener que gastar luego cuando no tenemos esa radiación solar. Es decir, Exacto, que por la noche vamos a tener que gastar en las cosas que no hayamos organizado bien durante el día, ¿no? exacto, así Vale, es. Y además vale. lo suyo es que no estés tú dándole al botón, sino que la Sí, casa sí, no, sola sí, sí que lo es haga. verdad, sí. Sí Mm, es verdad que hay muchos clientes de Passive y al final cada vez todos más, pues lo que buscamos es que las casas sean cómodas, es decir, claro, que funcionen solas en la medida de lo posible, es decir, que no tengamos que estar nosotros pues pendientes de, pues bueno, ya quizá de subir o bajar las persianas, eso ya cada cual, pero sí que es verdad de otros temas como que pues los suelos radiantes, por ejemplo, a lo que van es un poco a tener que evitar pues este juego que nos traemos con las calderas o que nos traíamos de la enciendo cuando llego, la apago cuando me voy, apago esta habitación porque no la utilizo. Es decir, lo que se va buscando es que cada vez la casa funcione sola y sea exacto. más cómoda y más Nosotros, bueno, tenemos eficiente. clientes que simplemente le ponen el periodo de refrigeración y el periodo de calefacción en el Mm, calendario y se ujú, olvidan de todo. O sí, sea, en invierno les aprovecha la luz solar para ujú, calentar la vivienda. ujú, En verano al revés, o sea, le protege, porque eso mm, es fundamental, porque al final en Passive House ya lo conoces, o sea, sí, si entra el calor que entra, calor que no sale. sí, 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 eso Entonces sí. hay que andar con En mucho verano y cuidado. en invierno, sí. O sea, para lo Exacto. bueno y para lo malo. Entonces se suelen hacer pues bien petos, tal, o Sí. sea, cosas para protegerlo, Mm, pero hay situaciones en las que necesitas esa automatización para prevenir. Y entonces, pues bueno, simplemente, pues como la tienes a tu mano y te lo hace solo el sistema, pues esa es la gracia. vale. Y entonces nosotros lo que hacemos es eso, tenemos una instalación fotovoltaica, tenemos una automatización de esa instalación Ujú. y luego aún así resulta que pues sí que tenemos cierto sobrante, ¿no? Es decir, tenemos algo que nos sobra, que bueno, pues que hay parte de la energía que se genera energía de más y tenemos que, mejor, tenemos energía que eso, que por lo que sea, pues se nos genera energía de más y entonces pues tenemos que pensar qué hacemos con ello. Es Sí, decir, vamos, pues yo qué sé, verterlo a la red, tenemos baterías, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué posibilidades hay? Y bueno, ¿qué es lo que puede ser más interesante o menos interesante? Pues para que exacto. estamos Entonces, con tenemos los principalmente excedentes. dos opciones. Mm, Una, pues con nuestra comercializadora, compensar por excedentes. ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues eso que vertemos de más, normalmente en la misma hora, te lo compensan por lo que tú consumas, ¿vale? Entonces, Vale. bueno, ahí pues con automatización se pueden hacer truquitos Mm, de que, bueno, a nuestros clientes se los comentamos y la verdad es que viene genial porque puedes tener algo que consume más de lo que tienes, sí. o sea, de lo que te está produciendo, pero si lo pones a las horas medias, Mm, pues puedes hacer que ese consumo pues te lo compense. ujú. Entonces eso, y además añadiéndole la automatización ya no tienes que pensar, con lo cual pues Sí, ahorro sí, directo, ese objetivo es muy importante, el de ahorro no tener que directo. estar pendiente. Exacto. El tema dentro de las comercializadoras hay algunas que tienen baterías virtuales, etcétera, pero es un tema que ya lo vemos aquí ya más con el cliente. Es un poco más específico, ¿no? Sí, bueno, pues al final es depende mucho del cliente, de si tiene una segunda vivienda, de cómo sea, O cuál sea, sea si su tiene dos perfil de contratos a lo consumo. mejor, ¿no? Para Exacto, al esa, mismo sí. nombre Mm, y bueno, pues ahí se le puede aconsejar mm, pues otro tipo de comercialización. O tal. Y mm, luego la otra opción que sería la batería, las baterías, propiamente dicha, acumulador de energía. Ahora todos mm, estamos escuchamos mucho por los coches eléctricos, tal, pues al final mm, esas baterías que van en los coches eléctricos son de litio. mm, Bueno, algunas litio ferrofosfato, varias, pero bueno, ahora las que se ponen en las viviendas pues son de litio ujú, y tienen pues ciclos de carga, descarga pues muy buenos y podríamos utilizar ese tipo de tecnología, mm. ¿vale? Vale. Es decir, que bueno, un poco más o menos aparte de ya más puntuales que habría que estudiar personalmente con cada uno de los clientes, ¿no? De manera particular, principalmente está la posibilidad de compensar en la factura de la luz, ¿no? Y del tema de las baterías, Exacto, básicamente. exacto. Sobre eso no sé si tenéis alguna preferencia o depende de cada caso en particular. Pues al final normalmente suele depender del cliente, Mm, porque hay clientes que dicen, mira, es que yo quiero ser autosuficiente
Ujú. en la forma en la que, pues bueno, yo me produzco mi energía, luego cuando está de noche tiro Sí. de la batería, Ujú, que además me da, pues como para si al día siguiente me sale un día nublado, pues ujú. también aprovecho y tal. O sea, digamos que tengo un nivel de autosuficiencia y no consumo de la red, ¿vale? Sí, pero por ahora lo que estamos hablando es de estar conectado a la red, pero simplemente poder tirar de la batería, ¿no? De la Así es, batería en determinado, pues eso, por las noches o un par de, vamos, un día entero si el día siguiente sale nublado o cosas así, según la exacto, cantidad de baterías que se pongan, así es. pues tener esa posibilidad de yo estoy conectado, pero consumo lo mínimo posible, Así ¿no? es, así es. Vale, Entonces sigues conectado sí, a a la, la comercializadora sí, o a la distribuidora y consumes energía. Lo que es importante, ahora me viene a colación el mm, tema de autoconsumo y, digamos, isla o actuación en isla, que sería lo sí, que se le llama técnicamente el full backup, que es como mm. aislarte totalmente, o sea, como si no tuvieras red eléctrica. Sí, ahí vienen de vez en cuando clientes que sí que lo que buscan es, aunque sí que tienen posibilidad de conectarse a la red, pero como su ilusión sería realmente estar totalmente al margen del sistema en ese aspecto y realmente tener una casa que se autoabastezca de, o sea, que en principio hay dos posibilidades, o que ni siquiera esté conectado a la red, o Exacto. bueno, otros casos sí que son gente que sí que está conectada a la red, pero que a lo mejor pues quiere tener ese plus de seguridad de que si empieza a haber, vamos, de que si hay un corte eléctrico por lo que sea, o qué sé yo, si en el futuro empieza a haber por temas de problemas energéticos cortes eléctricos a determinadas horas en determinados momentos del día o de la semana, pues tener la seguridad de que realmente va a tener, o sea, él va a poder seguir haciendo su vida normal con Exacto. unas baterías. ¿Eso se resuelve simplemente colocando unas baterías o hay algún Muy tema más buena que hay que tener en pregunta. cuenta? Entonces hay que tener en cuenta, o sea, cuando hablamos de autoconsumo, Mm, dependemos de que haya una tensión de red mm, residual. mm. Cuando esta desaparece, aun por mucho que tengamos baterías, nos quedamos sin energía dentro de nuestra vivienda, por mucho que tengas acumulado O sea, que lo que me estás energía. diciendo es que aunque yo tenga baterías en mi casa, si en algún momento, por lo que sea, me cortan la luz o, bueno, o hay un corte de luz en la calle, es decir, si en la calle se va la luz, a mí no me está funcionando Exacto, la instalación, a no ser que tenga en cuenta a algo. no ser que pongas que la hagas aislada, que tienes que tener un cuadro específico, una instalación con un esquema unifilar Mm, distinto ujú, y en ese caso sí que vas a poder hacerlo. Pero en las que escuchamos de normal en la televisión que mm, dicen de autoconsumo, ujú, eso requiere, porque la otra es aislada. ujú. Entonces, esa es la diferencia, pero es muy importante el recalcarlo porque hay muchos clientes nuestros que vienen y dicen que, bueno, pero yo he cogido baterías. Dice, Mm, bueno, vale, pero es que si, o sea, el sistema está montado así para que si tú o sea, cortan la distribuidora, corta porque va a hacer un mantenimiento, etcétera, sí. tú no le vuelques electricidad por la línea. Entonces, por Claro, porque eso. entonces sigue corriendo electricidad y puede ser peligroso en este caso para los operarios que estén trabajando, ¿no? Exacto, así es. Entonces, en ese aspecto, para ser aislado, Mm, tienes que tener pues, un cuadro específico que cuando detecta que ya no hay red, primero corta, te aísla de fuera sí, y después genera la red interna sí, que para haga una que. especie de, vamos, como en los recuperadores de calor, por las Exacto, noches en verano, un bypass, sí, que haga como una un especie de bypass, bypass, al ¿no? final te dice, oye, no tengo nada aquí, genérame baterías, generadme red Sí. y pum, y ya te Y de esa manera puedes. las baterías sí que están suministrando la energía que tiene almacenada a lo que es la La vivienda vivienda que se encuentra realmente aislada del exterior, ¿no? En ese exacto. Y momento. puedes seguir aprovechando tu producción fotovoltaica, ¿vale? Ujú. Puedes seguir aprovechándola e incluso seguir, bueno, seguir tu vida normal, Sí, que sí, sí. podrías seguir cargando las baterías, podrías seguir, pues eso, vida totalmente normal, Pues eso es muy que es un interesante porque es plus. verdad que sí que hay gente que está interesada a veces en esta posibilidad, ya no tanto en el extremo que puede haber, que también hay personas que sí que les interesa de estar aislados de la red, sino es eso, sino que si hay un corte, pues que, oye, ya que tienes una instalación fotovoltaica y unas baterías, claro, realmente no todo el mundo sabe que si no tienes esa instalación diseñada de esa manera
no te va a servir para nada en ese momento. Exacto, Que a lo mejor es precisamente para lo que la quieres, para exacto. no quedarte Entonces colgado eso en es ese momento. clave el explicarlo bien para que no haya dudas, Vale. porque luego pues puede darse lugar a malos entendidos y no, Sí, no y es no lo es lo que que, se quiere. no es lo que queremos, que luego después de estar Exacto. todo el trabajo hecho no sea lo que se deseaba. Exacto, ¿cómo se dice? La expectativa. No Sí, lleguemos a la expectativa del cliente. sí. Y con respecto a las baterías, ya lo último que pregunto de las baterías. Sí. Hay también gente que le preocupa el hecho de si son contaminantes, si no son Ujú. contaminantes, es decir, ahí, no sé, las baterías de litio... A ver, contaminar lo que es mientras se Ujú, está produciendo, etcétera. O sea, en ujú, la vivienda no, porque no emiten ujú. gases, no emiten nada. O sea, al final Se es pueden poner en cualquier sitio más o menos. sí, que al final eso se debe poner en Mm, interiores, eso sí que Sí. es cierto. Ujú, Pues como las precauciones que tendríamos con nuestros móviles, nuestros teléfonos, tal, ujú, pues tiene que estar protegido el sol y tal. Bueno, pues en ujú. un sitio en interior. Vale. ¿Vale? Digámoslo así. Los inversores sí que pueden ir en el exterior, pero digamos las baterías Mm, sí que se recomienda tenerlas en el interior bueno, pues al Por final mantenimiento, por vamos. mantenimiento y porque dure lo máximo posible. Ujú, Entonces, volviendo a lo que preguntaba, realmente no producen, o sea, al final el producirlas, es decir, el crear esa batería, pues mm, como todo, evidentemente, Sí, pues ahí tiene... necesitas energía, necesitas todo, con lo cual, pues sí. Pero durante la vida útil, nada. O Y sea, luego se pueden reciclar de alguna manera. Bueno, ahora mismo sí, el tema de reciclaje, vamos, exacto, sí, sí. se pueden llevar a puntos limpios y allí se hará algún tipo de Exacto. De reciclaje en la hecho, medida pues de lo incluso posible. como con la de los camiones y tal, pues Mm, incluso te dan algo de dinero porque todos ujú. los materiales que lleva Se pueden dentro, pues reutilizar o se puede aprovechar. reutilizar y tal. Vale, Pues bueno, vale, es perfecto. viable. Vale, y bueno, y ahora cada vez más tenemos coches eléctricos, se va potenciando cada vez más el uso del coche eléctrico, ya no solo porque resulte interesante para la gente, la ciudadanía, sino porque también las administraciones pues están cada vez más volcadas en, bueno, pues en ayudas al coche eléctrico, subvenciones y un poco parece que ese es el camino. Mm, Parece que todos acabaremos teniendo coche eléctrico en sí. cualquier momento. Entonces, desde ese punto de vista, nos puede salir gratis cargar el coche eléctrico en casa, cosa que sería muy interesante a día de hoy, Así con es. los precios de la gasolina, Desde etcétera. luego, desde Sí. luego. Además, es muy interesante. También hay que saber que los coches eléctricos cargan, tienen un mínimo, Mm, o sea, tienes que meter como 1 kilovatio y pico. A partir de entonces carga, es decir, no lo mm, puedes cargar a 500 vatios, no lo puedes, o sea, tiene como un mínimo. mm, Entonces, a partir de ahí ya, pues dependiendo del cargador que tengas, que puedes tener varios tipos de cargadores, mm, pues puedes aprovechar toda la energía solar ujú, y todo lo que estés en producción solar menos lo que consume la vivienda lo metas a tu coche, con lo ujú, cual pues todo va a ser verde, digámoslo así. sí. Y luego, pues bueno, hay muchas más configuraciones que incluso, o sea, en tema, podemos poner un cargador tonto, digámoslo así, o un cargador listo. Digamos, la diferencia con el listo es que podrías aprovechar de tu potencia máxima contratada más la producción fotovoltaica total, que la restas a tu consumo actual y toda esa diferencia lo puedes meter al coche Claro, en el directo. tema del coche sí que parece algo súper obvio el poder contar con una automatización o un control inteligente de alguna manera Claro, que garantice que toda la energía que no se está aprovechando en ese momento en la vivienda se pueda aprovechar para el coche o no sé, de alguna manera que se aproveche en los momentos de más bajo consumo de la vivienda o vamos, de así alguna es, manera. así es. Y Por- luego, pues en tema técnico, pues hay algunos cargadores que con Mm, balanceo, ujú. pues lo hacen, pero no hay muchos que incorporen tema de fotovoltaico. Y nosotros en ese aspecto, pues sí que disponemos de esa tecnología como para poderlo hacer y aprovechar al máximo posible. Y al final también el tema de la batería del coche eléctrico al final es una batería también. Es decir, Sí, que en algún momento se podría llegar a invertir, es decir, que en vez de así es. pasar la luz, la electricidad de la casa al coche, pase del coche a la casa, si en algún momento fuera necesario, por lo que Exacto, sea. esa es la idea de a futuro ser, Sí. porque al final en un vehículo puede haber, en los de ahora con alta autonomía, pues 77 kilovatios, que Ujú. ya es una señora carga, porque no lo hemos hablado antes, pero ¿qué baterías se suelen poner en las viviendas? Pues más o menos como 7,7 kilovatios, Mm. suele ser algo habitual.
Hay gente que se puede poner hasta 21, pues dependiendo de lo que tenga en la vivienda, Mm. pero eso lo comparamos con un coche y al Sí, final, desde pues luego, si has dicho que un coche puede tener hasta 77 kilovatios, has dicho, sí, que es 10 veces más que las baterías que que se suelen instalar en una casa, ¿no? Por lo que dices. exacto, así es. Entonces, bueno, pues al final el que sea bidireccional, pues Ujú. igual en algún momento te interesa consumir de tu coche, porque igual Mm. pasa una nube y tal, y no tienes producción, y se va a la nube y empiezas a cargar tu coche. Pero esto entonces es algo que Entonces, ya existe esa posibilidad hay o estamos en ello. digamos que testeos se han hecho, Sí, pero o sea, comercialmente todavía todavía está en beta, ¿no? Que se dice. sí, no está 100% explotado, Vale. digámoslo así, porque ahora mismo pues no, digamos que las marcas de vehículos no lo habilitan tan fácilmente, Vale, vale, esa parte. vale, Digamos que vale. se O sea, están que estamos centrando en ello, en estamos descubrir, caminando. exacto, piano piano. Vale, y bueno, ya un poquito más técnico, ¿qué elementos forman parte de una instalación De una fotovoltaica? instalación. Pues bueno, aquí podemos enseñar en... Vamos a enseñar una diapositiva, ¿no? Sí, de hecho, igual podemos hacer como una especie del... Pasamos las de... vale, perfecto, muy bien. Ujú, Entonces aquí tenemos en la parte superior, tenemos pues, lo que vienen a ser los paneles ujú. fotovoltaicos, luego ya el anclaje de esos paneles a la vivienda o tal, pues Sí, depende el un anclaje poco, mecánico, vamos. exacto, al Ujú. final pues pueden ser pues desde perfiles metálicos hasta pues, Eso es algo que se bloques de debería estudiar en hormigón, cada caso, vamos. Un técnico, exacto, un arquitecto similar, dependiendo, un ingeniero, vamos, que vea cuál es la mejor manera de anclar los paneles para que no den problemas, ni exacto, de lo que humedades, ni de cargas, ni de... así es, lo que primero nos fijamos es un poco las orientaciones que tiene la vivienda, Ujú, dónde podemos aprovechar más la energía ujú. y después ya, pues dependiendo de cómo es la cubierta, pues si es plana, si es inclinada, si pues ya se decide como las sombras, todo eso ya Sí. se decide. Y también, bueno, voy a continuar con esta y después pasaremos a lo que es dimensionamiento, que yo creo que me está viniendo a colación Ujú. que vendría bien. Entonces, bueno, Vale. después esa energía que se produce en corriente continua Mm, se tiene que transformar en alterna para poderla que es la que consumir, utilizamos. que es la que utilizamos nosotros a Mm, 230 en nuestros enchufes. ujú. Eso, para hacer ese cambio, lo realiza el inversor. Hace esa transformación de corriente continua a Sí. alterna. Y ese inversor, nosotros utilizamos normalmente Fronius porque podemos comunicarnos perfectamente con él, porque es, bueno, en muchos rankings es el top. Y bueno, pues al final pues nos gusta mucho trabajar con esta marca. Sí. Entonces, se puede colocar tanto en interior como en exterior. Vale. O sea que el inversor se puede colocar en cualquiera de los dos Exacto. De hecho, puntos. luego Mm, mostraremos una foto de una instalación real para que se vea. sí. Después, pues bueno, tenemos un cuadro de protecciones para aislar del interior. Ujú, Al final, pues bueno, conectamos todo esto a la red interna de la vivienda, todos ujú. nuestros A través del electrodomésticos. cuadro eléctrico, entiendo, de la Exacto, vivienda, ¿no? de la Mm, vivienda. Entonces, ujú, digamos, de este elemento de cuadro de protección iríamos al IGA, ujú. al interruptor general de la vivienda, y pondríamos un contador de consumo que nos cuenta bidireccionalmente pues, si vertemos a la red o estamos consumiendo. Ujú. Y un poco esta es pues el resumen. O sea Y que vamos a ver los una... elementos claves son las placas fotovoltaicas, el inversor y luego bueno, las conexiones entre unas cosas y otras con el cuadro eléctrico y el Exacto, y resto, sus ¿no? protecciones, por Y si sus en algún protecciones. caso, y siempre todo pues con su puesta a tierra, etcétera. Sí, ahí Y lo en esta vemos, ¿no? foto es Mm, una instalación que tenemos nosotros allí en la soleada y calentita Zaragoza, está muy bien. que tenemos ahí con nuestras placas, bueno, unas placas solares, se ve el inversor a la izquierda con el cuadro debajo Ujú. y a la derecha está la aerotermia, Sí, ¿vale? ahí también se ve además la unidad de aerotermia, la Exacto, la unidad exterior. exterior, Mm, así es. vale. Entonces, bueno, pues al final pues son elementos que no ocupan mucho. Sí, el aparataje no es que sea muy complejo. Exacto, Ujú, no despide calor, o sea, ujú, eso lo puedes tener, o sea, al menos los de Fronius. Hay otros que sí que se calientan algo más, pero los de ujú. Fronius no se calientan tanto. Vale. Pues así, pero bueno, pueden estar tanto en exterior como se suele poner en garajes, que nos lo preguntan mucho. Pues en garajes, Zonas que tengan algo de ventilación, en principio se aconseja, ¿no? Que exacto. estén Mm. ventiladas.
Vale. Entonces, pues bueno, luego el tema de producción quizás sería bueno, ahora que me ha venido a la mente, Ujú. de producción según el tipo de vivienda, pues bueno, ahí podemos estar hablando de que en vivienda unifamiliar de más o menos unos 300 metros cuadrados, Mm. pues tu uso habitual en una vivienda estándar donde tienes calefacción por gas y tal, pues puedas tener un consumo de unos 5.000 kilovatios hora año, Mm. suele ser lo habitual. Eso no, en las viviendas normales estamos hablando porque resulta que tenemos eso, ese consumo es de todo menos de agua caliente sanitaria y calefacción calefacción, ¿no? Exacto, Básicamente, porque todo eso en principio en las viviendas de una determinada edad se tiene eso con gas, ¿no? Se tiene exacto, así contratado es, normalmente con gas natural, así es, vamos, o similar. Vale. así es. O sea que por Entonces, eso estamos hablando de esos 5.000 kilovatios anuales en consumo de electricidad únicamente, ¿no? así es, Vale, sí. vale. Entonces, eso es como para decir, las otras casas van a Mm. tener exactamente lo mismo, porque Ujú. al final del día a día vamos a estar pues consumiendo esos 5.000 Sí, que al final kilovatios. eso es la tele, los electrodomésticos, los ordenadores, la luz, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Y luego lo que diferencia al resto es que ya llevan equipo de aerotermia. Eso Entonces, es. el equipo de aerotermia es más eficiente o sea, gasta menos cuanto mejor sea la Claro, vivienda. eso es. De hecho, pues ahí en una de código técnico, pues nosotros tenemos testeado que además automatizado. Evidentemente aquí no lo hemos puesto en modo crítico según código técnico y tal, sino el uso real de una Mm. vivienda. Porque Claro. evidentemente, pues como en Passive House, que te pueden Porque tenéis decir, datos, ¿no? Es decir, al final tenéis datos y ya vais viendo cuáles son más o menos los consumos estimados de viviendas del tipo exacto. de hace 10 o 20 años, de viviendas de... De código técnico, aquí lo que nosotros estamos poniendo es un uso normal y habitual Mm. de las viviendas, ¿vale? Sí. Porque si nos vamos a lo que pues, se dice en Passive House o de que Mm. tengas la vivienda en invierno a 20 grados Mm. o en verano a 25, Mm. pues oye, hay muchas veces que las familias quieren mayor confort y decir, oye, Mm. pues yo no quiero tener 20, quiero tener 23. Sí, Pues bueno, sí, sí, está nosotros claro. aquí los datos que ponemos son de viviendas reales que en invierno estarán pues como a 23 grados o por ahí, Ujú. 23, 23 y medio, Mm. y en verano pues a 23 y medio, 24, una cosa Bueno, así. 25, dependiendo. Las Passive normalmente 25 se suele estar a gusto, no hace Bastante a falta gusto, como mucho aquí, menos. por Sí, ejemplo, que estamos muy a gusto. sí, eso es. Como aquí, Ento- que estamos muy a gusto, sí. Exacto. Y entonces, bueno, pues nosotros ahí hemos puesto como los casos más extremos, porque Sí, realmente con Passive House, y me voy a la última, porque sí. realmente son 8.500, o sea, esa diferencia de 3.500, Sí. realmente si nos vamos a un Passive House estricto Mm. y lo hacemos bien y lo ponemos automatizado, que es Mm. con lo bueno, podríamos, en vez de esos 3.500, podríamos solamente gastar 1.500, ¿vale? Entonces Sí, realmente, bueno, ahí, perdón, he también añadido el tema del agua caliente, el sí, agua eso caliente es. sanitaria. Entonces igual estaríamos hablando, pues bueno, que en vez de 2.000, pues fueran 1.500, ¿vale? Sí. Entonces, Ahí es eso, nosotros, a ver, nosotros sí que en el estudio sí que tenemos Passive House ya terminadas, como comentaba antes, y las tenemos monitorizadas para ver qué tal funcionan. Y vamos, yo cuando he visto esos 8.500, yo creo que puede ser menos fácilmente. O sea, exacto. hemos empezado a monitorizarlas hace unos meses, tenemos que terminar todavía, nos queda medio año para ver un poco cuáles son los resultados, que ya los iremos viendo y ya los iremos compartiendo con todos. Pero creo que esos 8.500 se pueden reducir y ahí estamos Así es. incluyendo, pues eso, como decías, el agua caliente sanitaria con la aerotermia, la climatización, que es tanto calefacción como refrigeración para el verano y para el invierno. Bueno, en algunos casos el coche eléctrico, porque ya muchos clientes sí que tienen coche eléctrico. Entonces, bueno, sí que es verdad que esos datos que hay ahí todavía en las Passives creo que sí que son fácilmente mejorables y ya lo iremos viendo. Sí. Y lo demás es eso, es bueno tener en cuenta que tanto el CTE como los consumos que se indican de CTE y de Passive incluyen todo, absolutamente, todas las casas eléctricas, o sea, todo eléctrico, vamos. Exacto. Y en las casas más antiguas, pues bueno, pues como ya hemos dicho, la calefacción y la ACS normalmente pues son con gas, ¿vale? Exacto. Entonces, bueno, pues un poco de diferencia de Passive y CTE, pues Passive te exige 15 kilovatios hora metro cuadrado año Sí. y CTE, por ejemplo, aquí en Madrid, pues Mm. 38 de Sí, tope. sí, sí.
con lo cual Pero ahí hay bueno, una eso, como os decía, diferencia. son teorías y bueno, luego es verdad. Mi experiencia es que las PASIV suelen mejorar un poco Mm, lo que se proponen Así es. y las TT, pues bueno, no te sé decir porque la verdad es que no trabajamos ya este tipo de viviendas, pero vamos, no Sí, tengo muy claro que vayan a mejorar, no creo que lo mejoren, pero no lo sé seguro. sí, Bueno, para terminar, tema de costes. Tema de sí, costes y después ya vamos directamente a las preguntas, ¿vale? Es exacto. decir, ¿cuánto puede ser un coste estimado de lo que son pues eso, las viviendas, vamos, las instalaciones La fotovoltaicas instalación. de las que estamos hablando, etcétera, etcétera? Vale. Si ¿Vale? digamos, si sacamos de la ecuación lo que es el tema de baterías, ¿vale? Ujú, Y nos quedamos con una instalación de autoconsumo, ¿vale? ujú, Dependiendo de la cubierta y todo, habría que hacer un estudio, pero porque se quede aquí todas las personas que nos están siguiendo, que se queden con una idea de mm, costes, sería pues en torno a los 1.800 euros, entre 1.800 y 2.100 euros por mm. kilovatio pico, ¿vale? De Vale, instalación. vale. En las diapositivas anteriores se Sí, veía pues, como una simulación de cada uno cuántos kilovatios pico pondrían. sí, con eso ya se podría un poco echar un número gordo. Exacto, Ujú, de lo que tendría que tener cada una de las viviendas. Pero bueno, como decimos, o sea, ahí en la siguiente la tenemos, pues 4,2 en la estándar, 12 kilovatios y 8,5, 8,4, ¿no? ¿no? O 8, 8,5. vamos, sí, Bueno, 8,5. al final esto depende mucho de la zona, depende pues, de la orientación, de todo. Ujú. Pero bueno, son unas cifras que normalmente suele tener como un 50% más de producción Ujú. fotovoltaica de la necesaria por tema de que en enero es menos, Sí, sí, sí. o sea, en Mm, los meses fríos es menos y justo necesitamos la energía. Entonces sí. bueno, por avanzar rápido, Mm. eso sería en cuanto a la instalación fotovoltaica. Y luego baterías, podríamos estar hablando de 800.000 euros por kilovatio instalado. Vale, de ¿Vale? almacenamiento. De almacenamiento. Y Sí. solo así rápidamente una pincelada, ¿hay de ayudas ahora mismo disponibles? Sí, entonces, bueno, tenemos lo que hay que diferenciar dos tipos de ayudas, las que dan pues, eh, por municipios, porque Sí. por ejemplo podría ser pues, el IBI, El pues al final ICIO en el algunos casos. ICIO, porque al final estas instalaciones hay que pedir licencia para tal, Ujú. entonces todo eso se necesita pues pagar que Sí, suele ser pues como un 5% o una sí, cosa así. normalmente. Y hay algunos municipios que al ser de fotovoltaica, Lo bonifican, te ¿no? bonifican. Mm, Hay otros municipios que bonifican el IBI, sí. otros que no. Entonces, Mm. bueno, pues al final, O pero sea, eso bueno, es en cada caso particular, mirar a ver el municipio qué ayudas dispone, si es que las hay, ¿no? ¿Y a exacto. nivel estatal hay Y algo ahora o...? y luego están los fondos europeos que Ujú, pueden ayudar ahora mismo, actualmente, bueno, se agotaron al poco de salir. Ahora mismo han vuelto a sacar, pero no se ven todavía en la página web. Entonces nosotros lo que vale. aconsejamos es que se soliciten y Ujú, luego hagas o no la instalación, pues por lo menos lo tengas. vale. Pero la idea de transmitir aquí, que para todos los que nos ven, es que realmente estas instalaciones en 7-10 años Mm, las tienes amortizadas. ¿En vale, qué banco te van a dar un 12, un 13% de rentabilidad? ya. Bueno, de hecho te quitan el dinero. O sea, ya no es que te den rentabilidad, es que te meten la mano en el bolsillo. Ya. Entonces, si tienes el dinero, que es lo que nosotros siempre le decimos al cliente, Mm, si dispones del dinero o de la financiación, que también nosotros podemos, o sea, tenemos podéis financiarlo, ¿no? financieras Mm, pues, importantes que ayudan a esos clientes pues, que puedan tener, pues puntualmente necesiten ese crédito ujú, y es más el ahorro mm. que lo que son los intereses, con lo cual merece la pena. Pues sí, la verdad es que sí que parece que sí. Bueno, vamos a responder a unas preguntas así rápidamente, ¿vale? Perfecto, Nos han hecho algunas preguntas, entonces vamos a ver cuántas nos da tiempo. muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí preguntan porque nos indican que hemos hablado de 25 años de garantía, Ujú. ¿vale? Y entonces lo que preguntan es en qué elementos se da esa garantía y qué vida útil tienen las baterías. Vale, perfecto. Esto al final es por marcas. O sea, si vamos por elementos, o sea, Ujú, las placas solares normalmente todas tienen 25 años de garantía mínimo y además mm, te garantizan una producción.
Sí. Pues el 90 y tantos por ciento a los 25 años, que luego probablemente te va a durar más. Luego, inversores, pues depende. Las marcas, hay algunas pues que como Fronius 7 años, otras pues dan 10, como si fueran los coches los Kia, pues te dice, le meto más garantía. Con Fronius también puedes hacer duplicar años de garantía o poner pues, 14, 15 años, o sea, meter más, pues al final es pagar un poco de Pagar un cuota poquito más. más para que te supla, para que te provean de esa garantía, ¿no? Exacto, pero que al final estamos hablando de garantía, que Ujú. funcionamiento duran muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces eso, pues bueno. En tema de baterías, pues al final pues, los fabricantes suelen dar 10, 15 años de garantías, depende un poco los ciclos y de cómo la tortures. Entonces al final, pues bueno, evidentemente todo tiene Un límite, un entiendo, límite, ¿no? entonces es como el teléfono, o sea, tú te puedes comprar un teléfono, si lo cargas y descargas Sí, constantemente, te va a durar lo que te dure, pero bueno, vale. al final hay una serie de ciclos que te puede durar pues tiempo, que son instalaciones que tienen que durar muchísimo tiempo. Vale. Y sobre la automatización nos preguntan qué herramienta recomendáis para monitorizar y gestionar la energía que se produce. Para monitorizarla, Para monitorizar y gestionar vale, vamos, monitorizar, gestionar, sí, o sea, vamos, sí. Por una vale, parte monitorizar, pero bueno, nos sirve la misma herramienta, nos podría sí, servir tanto para monitorizar como para hacer exacto. A automatización ver, y nosotros gestión, lo que ¿no? recomendamos es la que Con la que instalamos trabajáis nosotros, vosotros. que es Loxon, Mm, que somos Platinum Partner y al final con ella monitorizamos todo, producción, vertido, consumos. La propia persona puede ver todo ese histórico en su aplicación, sí. que bueno, pues si a alguien le interesa, pues se lo podemos enseñar ya en otro momento y gestionar en esa misma aplicación. Ya, Loxon, para quienes lo conozcan, mucha gente la asimila como un tema de domótica, es decir, una instalación de domótica, pero realmente es mucho más amplia y también permite, por ejemplo, no hay por qué instalar, si no se quiere, todo lo que tiene que ver con lo que se conoce normalmente como domótica, como puede ser el tema de tratamiento de luces y este tipo de creación de escenas y todo este tipo de cosas, sino que se puede meter un pack específico para lo que es instalaciones de fotovoltaica o eso, o automatización de todo lo que es el funcionamiento de la vivienda para generar mayor ahorro energético y confort, ¿no? Es Exacto. decir, pues lo que es la aerotermia, que con la fotovoltaica, a lo mejor con las persianas, es decir, que no es Exacto. solo lo más conocido, por lo menos por mí hace un tiempo era lo más conocido de Loxon, que era todo el tema de iluminación, de sonido, etcétera, ¿no? Sí. O sea, que nos Entonces, sirve sí, al también para final la esto. gracia que tiene es que tienes un sistema que te vale para todo lo que tienes en tu vivienda y todo dentro de un mismo ecosistema. Sí, Es un eso poco es. lo que da el valor añadido. Vale, también nos preguntan por microinversores. Ujú. ¿Qué recomendáis? ¿Microinversores, inversores? ¿Por qué? Es decir, no sé. Pues al final todo depende de la producción que tengas. Es Mm, decir, si tienes poca producción, pues bueno, un microinversor, pues cuando digo poca producción, pues puede ser por debajo de los 2 kilovatios, una cosa así, pues igual, bueno, pues puedes mirar microinversores y nosotros abogamos más por inversor, más que nada porque tenemos información mucho mayor de ellos y luego pues dependemos de un único elemento de la instalación, que por una parte, cuando ya tienes microinversores o incluso hay algunas marcas que empiezan a poner en cada panel su microinversor, o sea, ya se empieza aquello a Sí, parece complicar. que es menos eficiente también, ¿no? Al final, Sí, dividiendo, sí, parece al final que... aumenta el coste, que es un poco Mm, o sea, en cuanto a instalaciones grandes, ¿vale? mm. Por eso las pequeñas pues puede tener sentido, Sentido, ¿no? El porque al utilizar final. un microinversor en cada placa o similar, algo parecido. Exacto, Vale. puede tener su sentido, pero bueno, siempre nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a hablar de tu proyecto Sí. y ya pues vamos dando los pasos que O se sea, en crean general parece oportunos. que puede llegar a ser interesante en instalaciones más pequeñas, Ujú. pero realmente al final todo esto, al final no hay verdades absolutas. Hay que ir al Exacto, caso concreto y puntual, ¿no? exacto. Vale, y la última pregunta sobre baterías. Preguntan que si hay un mínimo o un máximo de baterías a instalar y bueno, y cuál puede ser el periodo de amortización de las baterías. Eso no Ujú. sé, también supongo que será algo muy
característico de cada Claro. instalación, pero bueno, coméntanos tú. Entonces, bueno, aquí cuando hablamos de mínimo y máximo de instalación, las baterías funcionan con el inversor en un rango de voltaje. Entonces, lo que hay que ver es que esas baterías estén dentro de ese rango de voltaje. Entonces, puede ser, esto depende ¿cómo se llama? Del inversor. Sí. Puede ser pues, que puedas ponerte pues, 3 veces 11 kilovatios, que Sí. sería como 33 kilovatios, ¿vale? Ujú. Con un tipo de inversor, y con otro pues te puedas poner pues 40 y pico. Entonces va a depender mucho de cuántos kilovatios tiene tu instalación, en qué rango trabaja, y ahí ya empezamos a construir. Entonces lo mínimo, lo que nosotros solemos poner, pues mínimo pues suele ser como unos 7,7 por ahí, Vale. por rangos de trabajo, y luego Ujú. ya pues increciendo. O sea, al final son elementos que puede ser como un Europalé, ¿vale? Ujú. O sea, como de 1 metro de altura por 80, ¿vale? Sí. Bueno, por 60 y por 45 de profundo, y al final, pues bueno, un poco la idea es que tú puedes tener eso, son enracables, con lo cual Sí. puedes en algún caso pues subir verticalmente, Ujú. que eso también hay que estudiarlo, porque Ujú. dependiendo del espacio pues te interesa que sea enracable así, o crecer en horizontal. Entonces al Paralelo. final tienen muchos peros o temas técnicos, pero bueno, hay que estudiarlo y en cada caso pues se ve. Pero bueno, poniendo un mínimo 7 y pico o 5 y pico. ¿Y un periodo de amortización así rápido, Sí, si hay algo que sepas? muy rápido. Pues a ver, en tema de baterías estamos hablando de que todo depende del precio de la energía al que tú compres. Bueno, ya, sí. ¿Vale? Entonces, imagínate que compras a 0,25, ¿vale? Entonces, cada kilovatio que consumas de tu batería es como si tú te pagases a ti mismo 0,25. Sí, como que no lo estás consumiendo de fuera. Exacto. Vale. Y te lo estás metiendo en una hucha Vale. para renovar Ujú. tu instalación. Sí. Entonces, digamos que por cada 4 kilovatios que tú consumas, Ujú. habrás metido en tu hucha 1 euro, Ujú. ¿vale? Vale. Hablamos de consumo, Sí. kilovatio hora. Vale. Entonces, pues al final estaríamos hablando de por cada kilovatio instalado, pues serían como 4.000 kilovatios que tú te tienes que abastecer, ¿vale? No es tanto por rentabilidad, ya no es tanto por eso, porque realmente nosotros, si vas mirando la rentabilidad, pues no te pongas baterías, sinceramente. O sea, porque... O sea, que ahí te compensa más no tener baterías y retornar a la red si en el caso de que hubiera que Exacto. en algún momento te sobrepases, ¿no? Exacto. ¿Se ha cortado? ¿No? Ah, No. vale. Y por último, pero la siguiente es decir, oye, pues yo es que por si acaso quiero que mi instalación... Sí que se ha cortado. ¿Ahora se ha cortado? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Vale. Si quiero que mi instalación pues me aguante o sea, ante una caída de la red o lo que sea, podamos pueda mantenerlo. Vale. O porque quiero pagar lo mínimo posible a eléctricas, pues ya está. Sí, Entonces, que ya pues son bueno, otros temas. Pero es bueno, más eso por sería verlo seguridad también, sí, que por esa por... seguridad que te aporta el tener la batería. Exacto. Pues nada, son las 7. Muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por vuestra comprensión con los problemas técnicos que hemos tenido esta tarde, que bueno, se nos ha juntado todo y no sabemos muy bien qué nos ha pasado, pero ahora lo vamos a investigar. Y nada, mañana os enviaremos a todos pues un documento en el que bueno, dejaremos por escrito las respuestas a vuestras dudas y los 4 tips de los que hemos tratado hoy, y todos los recibiréis en vuestro correo. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí con nosotras y por habernos acogido en vuestro showroom. Es un placer todas las veces que queráis venir. Ya sabéis, esta es vuestra casa y la de todos los que estáis viéndonos. Pues genial. Pues muchas gracias y nada, ya estaremos en contacto. Gracias por vuestra asistencia. Gracias. Hasta luego.